Saludos y bendiciones, amados hermanos. Nuestra oración al Señor nuestro Dios es que la gracia, el favor, el auxilio de Él venga sobre cada uno de ustedes y también de nosotros, porque necesitamos nosotros también el favor de Dios. Así también la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La paz que nos habla de bienestar, nos habla también de tranquilidad, nos habla también de salud completa, nos habla de prosperidad, nos habla de victoria y las cosas que se relacionan también con esa bendición abundante de parte de Dios. Bueno, recuerden, soy el pastor José Gómez y continuamos esta serie de enseñanzas relacionadas con el tema general, el ministerio de la palabra. Cómo es que desde el principio los apóstoles eran también testigos y dijeron que era necesario encargarse del ministerio de la palabra. Bueno, eso comprende y eso incluye una verdad muy amplia que hemos estado también conociendo y leyendo las Escrituras para poder nosotros aprender en qué consiste el ministerio de la palabra, porque todavía en este tiempo y hasta el tiempo que el Señor lo permita, estaremos nosotros dando testimonio de la palabra. Decimos la palabra de Dios, decimos la palabra de verdad, decimos la palabra pura, en semejanza también en relación a la doctrina sana, y sin embargo también se requiere, se necesita conocer el testimonio de estos hombres que desde el principio y a través de la historia se han dado también a conocer como buenos ministros de la palabra. Pues queremos nosotros seguir esas pisadas, especialmente aprender de lo que es la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro fundamento. Muy bien, continuamos entonces con la lección número 5 y la parte número 2 con el tema la conducta de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Cuando hablamos nosotros o vemos en las Escrituras acerca de lo que son los apóstoles. Bueno, los hemos identificado y sabemos incluso los nombres: el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Leví o Mateo, también el apóstol Judas, ¿sí? Y también otros de los apóstoles, pero posteriormente, después de la predicación del Evangelio, en el inicio de Jerusalén, después que se extiende a Judea, a Samaria y los confines de la tierra, pues así es como han ido surgiendo otros apóstoles en diferentes generaciones. Sin embargo, el fundamento y también para no pensar más de lo que está escrito acerca de los apóstoles, como dijo el apóstol Juan escribiendo a la iglesia de los Corintios, cuando dijo él, 1 Corintios capítulo 4, esto, hermanos, lo he aplicado en ejemplo a mí mismo y a Apolos, por amor de ustedes o a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Entonces también, con relación al ministerio de la palabra, a lo que es el ministerio de los apóstoles y lo que es también la conducta equivocada de la iglesia cuando considera o cuando piensa o cuando declara o da por hecho algo más de lo que no está escrito acerca de el ministerio que desarrollan los apóstoles. Muy bien, entonces recordemos un poquito acerca de lo que es el significado de apóstol, del diccionario griego apóstolos. ¿Recuerda usted esa palabra? Diccionario griego apóstolos. Y la palabra apóstol es una persona que es asignada a una función específica. Recuerde que hemos leído que no todas las personas que fueron delegadas o enviadas o asignadas a funciones específicas tiene que ver con lo que es apóstolos. La diferencia es que hubo personas que fueron enviadas o delegadas, pero lo hicieron temporalmente y no en lo que es una asignación de un apóstol. Entendemos entonces que la palabra apóstolos, ya específicamente en relación al don ministerial, nos habla acerca de la delegación de una persona a una función específica. Apóstolos entonces se describe como aquellos que son
asignados a un mandamiento y a una función, como lo que hizo el Señor Jesucristo a sus primeros apóstoles, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también se complementa con el hecho de que Mateo capítulo 28, ahí se describe que el Señor les ordenó: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, bueno, dice, sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice que la enseñanza debe de ser para un creyente, y para que sea un alumno o un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, entonces necesitamos enseñarle la doctrina que Jesús nos ordenó. Bien, estoy hablando de funciones que corresponden a los apóstoles, aunque hay otras funciones en las que hay maestros, evangelistas, profetas y maestros que también enseñamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero en una función específica, diferente a los apóstoles. Entonces es interesante recalcar un poquito más que es necesario conocer cuál es la función de los apóstoles en lo que es la enseñanza escrita, para que la iglesia no esté pensando más de lo que está escrito. Y si algo más el Señor agrega como o por revelación a sus apóstoles o profetas o a alguien más en relación al ministerio de los apóstoles, pues eso el Señor y el Espíritu Santo nos dará testimonio de que es verdad. Bien, apóstol habla también acerca de personas que son delegados por una autoridad oficial, en el caso de los apóstoles delegados por nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder, para hacer dos cosas, como dijimos anteriormente: predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, si así es la ordenanza del Señor. En este tiempo hemos escuchado que algunos apóstoles han sido delegados, han sido asignados para ciertas áreas, ciertos países, o aún un poquito más allá de lo que ha sido el país de donde son originarios. Pero estamos aprendiendo y estamos confirmando con las Escrituras lo que está escrito para tener un buen pensar y así honrar realmente a los que son apóstoles, los que están en este tiempo, los que conocemos, y también identificar a los que no conociéndolos, pero vamos a tener la oportunidad de escuchar de ellos, y hoy pues a través de las redes sociales, que podemos también conocerlos y escucharles. Bien, otra de las cosas por las cuales necesitamos confirmar de acuerdo a lo que está escrito acerca del ministerio de los apóstoles es porque, como lo dije en la lección anterior, porque hay algunos que no lo son. El mensajero de la iglesia en Éfeso es honrado porque el Señor le envió el mensaje y le dijo: has probado a los que son o se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces hay quienes se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo vamos a identificar aquellos que se dicen ser y no lo son? Bien, pues por el fruto, por la conducta, por las enseñanzas, por la coinonía que tienen con otros ministros y por otras actitudes que no estén de acuerdo también a las Sagradas Escrituras, lo que son la conducta del fraude, ¿verdad? La conducta de la mentira, la conducta de la injusticia o de la iniquidad. Bien, característica que eso nos va a ayudar también a nosotros a identificarlos, porque es importante conocer las Escrituras y lo que dice acerca de los apóstoles, porque algunos son obreros fraudulentos, se dicen ser ministros de justicia y dice que son servidores de Satanás. Hasta este grado nosotros vamos comprendiendo por qué es importante conocer la diversidad de ministerios que son originales, porque incluso en lo que es el ministerio de los apóstoles existen también los que se dicen ser, no lo son, sino son servidores de Satanás, pero que se transforman, que ocultan su identidad para desarrollar un plan secreto del adversario. Y el Señor los reprenda,
y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otra de las cosas por las cuales necesitamos conocer bien las Escrituras y el testimonio de los apóstoles es porque algunos son llamados o asignados por los hombres. El apóstol Pablo, dando testimonio, dijo que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de hombres ni para hombres, sino por la voluntad de Dios. Así que nosotros debemos de ser cuidadosos, y en cuanto vayamos conociendo a algunos de ellos, los que hemos conocido y a otros que van a surgir, si es que podemos recibir la gracia de Dios y durar años más de vida, pero vamos a tener base bíblica, lo que está escrito, para identificar incluso aquellos que son llamados por la voluntad de los hombres. Hombres, cuando se refiere a los hombres, se refiere al impulso de la humana naturaleza, cosas que existen también en cuanto a lo que son las asambleas, porque a veces en las asambleas, cuando no se tiene un conocimiento completo de las Escrituras, hay personas que dicen: el Señor me mostró que usted va a ser apóstol, ¿verdad? A veces hay personas que dicen: me parece que usted va a ser apóstol, porque enseña, porque tiene misericordia. Pero eso no es todo para decir que se tiene un llamado y que se tiene ya la elección o el escogimiento para ser un apóstol. Ahí es donde va surgiendo la voluntad del hombre natural o la mujer espiritual, que no ha discernido bien lo que es espiritual en relación al ministerio de los apóstoles. Es el hombre en la congregación que no tiene conocimiento de las Escrituras y que no sabe cuál es la medida de lo que está escrito, para poder entonces identificar que es la voluntad de Dios que sea también asignado a un apóstol. Bueno, yo recuerdo la historia también, esto fue muy claro, lo escuché con mis propios oídos. En una congregación en cierto lugar, hubo una congregación donde había una persona que se distinguía por haber ya estado durante años en Cristo, conociendo la doctrina, conocido acerca de lo que es el ministerio de los apóstoles. Y entonces alguien comenzó a unírsele y le comenzó también a alentar de que él debería de ser un apóstol en esa región. Y bueno, pues pronto se unieron los pensamientos con otras personas. Un día establecieron una reunión, tuvieron tiempo de alabanza, y en la reunión se desarrolló una ceremonia donde solamente se hizo una oración. ¿Quién hizo la oración? Posiblemente alguien que era considerado como un obrero. Y la congregación que asistió en ese día, pues ellos entonces oraron y lo encomendaron y lo declararon apóstol. Así yo digo así de sencillo. Bueno, pues no es tan sencillo como para hacer esas cosas que no corresponden a una iglesia que tiene sabiduría, que tiene el Espíritu Santo y que conoce la Escritura. Así esa clase de cosas han sucedido, y por eso la necesidad de ir conociendo lo que es la conducta. Cuando nos habla la Biblia de la conducta, no solamente es el caminar, que se utiliza en un sentido, vamos a decir, figurativo. De otra manera, el caminar se habla de la conducta. La conducta, de otra manera, también se interpreta como el caminar, la conducta, la forma de conducirse y de accionar en lo que es una persona que tiene el don ministerial para un apostolado o para un apóstolos. Pablo, el apóstol, Bernabé, Santiago, Pedro, Mateo y los demás apóstoles que en el principio estuvieron con el Señor, fueron testigos desde el tiempo de su bautismo, estuvieron aprendiendo su doctrina, fueron testigos de su muerte, de su resurrección. Todos ellos tenían un conocimiento claro, y aunque en ocasiones le atribuimos o encontramos que en las cartas escritas por el apóstol Pablo
él escribe más detalles de lo que es un apostolado, es porque ellos pasaron diferentes situaciones, en ocasiones el rechazo, en ocasiones el menosprecio, en ocasiones la duda del apostolado. Pero tomamos en cuenta que todos ellos conocían bien esta doctrina, conocieron bien que el apostolado, como por ejemplo, tuvo varias, vamos a decir, expresiones, manifestaciones como de poder, de autoridad, de edificadores, de amor, pero también de severidad para disciplinar lo que eran acciones incorrectas en la iglesia o en la vida de ciertos obreros o maestros que se apartaban de la verdad. Pero cuando vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 1, habla también hablando de lo que el apóstol Pablo dio como testimonio. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces todo procede de Dios, pero el don ministerial es otorgado, es compartido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso la característica de los apóstoles es que ellos reciben ese don ministerial con experiencias personales que les concede nuestro Señor Jesucristo, pero todo en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios. Así es como Pablo declaró entonces lo que le decía anteriormente, que él no fue apóstol por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Bien, Efesios capítulo 3, versículo 1, Pablo dice que él era un prisionero de Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser un apóstol y al mismo tiempo ser un prisionero? Bueno, son aspectos de lo que es el carácter de la persona. Cuando él decía soy prisionero, es como alguien que se tiene en cadenas, alguien que está en la total sumisión en el lugar en que el Señor le ha asignado y que se mueve como alguien que está privado de su libertad, pero que toda su vida le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso decía él, yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Señor me mandó a hacer. En ese sentido, muy general, si usted lo quiere tomar así. Pero también dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Entonces, no solamente es apóstol por la voluntad de Dios, sino apóstol porque el Señor así lo ordenó. Repetimos, aunque él tuvo esa experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco, pero por voluntad, por mandato de Dios, así es como el Señor entrega también ese don ministerial a los que Él ha escogido para ser apóstoles, y seguirá así porque ese es un principio bíblico para que usted y yo como iglesia conozcamos cómo es que surge un apóstol o apóstoles en este tiempo y, si Dios lo permite, en los siguientes años. Pero también en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, apóstol por medio de Jesucristo y de Dios. Por medio de Jesucristo y de Dios. O sea, ¿cuál es cómo es que recibió ese llamado? Por medio de Dios. No lo recibió de hombres, sino directamente por medio de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso es parte de lo que nosotros debemos de confirmar y también debemos de guardarlo para ir nosotros identificando a los apóstoles, honrar y orar por los que sí son, y también identificar a los que están queriendo hacer una función por voluntad propia o por voluntad de hombres, o identificar a los que son bien siervos de Satanás, e identificar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Muy bien. Además de esto, cuando nosotros observamos
entonces lo que es la conducta de los apóstoles, tenemos tres escrituras. En boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que vamos a leer ya en el sentido ya más específico es que en Efesios capítulo 4, versículo 7 y al versículo 8, encontramos el siguiente testimonio, la verdad que nos ayuda a comprender algunas cosas que son muy importantes y en relación a lo que ya estaba diciéndole anteriormente basado en la Escritura. Por ejemplo, dice que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles. Vamos a dejar ahí esta parte de la lectura, porque aquí se confirma que los apóstoles confirmados para la gran comisión comenzaron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede decir, no, los apóstoles comenzaron desde los días de nuestro Señor Jesucristo porque el Señor los comisionó. Exactamente. Pero los comisionó únicamente para ir a las ovejas perdidas de Israel. Posteriormente, después en la resurrección, el Señor y la Escritura confirman que el don ministerial se los concedió nuestro Señor Jesucristo otra vez por la voluntad de Dios, por el mandato de Dios, pero concedió el don para esta función de apóstoles a los hombres. Voy a pedirle que usted diga hombres con don espiritual para una función de apóstoles. Voy a pedirle que diga otra vez hombres. Esta frase, este versículo, tiene una relación con el libro de los Salmos en el capítulo 68, versículo 10. Salmo 68, versículo 10. ¿Qué dice esta escritura en la que se hace referencia y a la que se hace relación en cuanto a los hombres que reciben el don ministerial para una función de apóstoles? Bien, dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos y has recibido dones entre los hombres. Otra versión o la misma palabra en el diccionario hebreo, has recibido la palabra en hebreo que es laukak. Laukak incluye enviar. Y entonces así se relaciona como está escrito y la traducción en el Nuevo Testamento cuando dice y dio o envió dones a los hombres. Bien, esto pareciera que no tiene un significado importante, pero lo tiene, porque resulta que como está escrito, para no pensar más de lo que está escrito acerca de los ministros que son apóstoles, esto nos hace entender que son hombres que tienen por la gracia de Dios un don ministerial. Bueno, alguien puede preguntar o quizás tratar de estar pensando, ¿y eso qué significa? Pues lo que significa es que en los contextos, esta clase de hombres que tienen dones ministeriales o el don ministerial, digo dones ministeriales como lo tenemos por la gracia de Dios, los que son profetas, los que son maestros, los que somos pastores, los que son evangelistas, y también en la congregación los que tienen un don espiritual. Esto nos enseña que los dones que el Señor ha estado repartiendo, concediendo, enviando, es a los hombres y también a las mujeres que tienen dones espirituales y dones ministeriales. Significa entonces que a través de la Escritura
quiero que me acompañe. Ya leímos entonces Efesios 4:7, donde se confirma por lo que está escrito, con base en el Antiguo Testamento, con base a las palabras del apóstol Pablo y con base también a la enseñanza para la iglesia en Éfeso. Entonces significa que como hombres estamos expuestos a cometer cosas de la humana naturaleza. Por ejemplo, en el ministerio apostólico. Y puesto que estamos hablando del ministerio apostólico, esto no quiere decir que los pastores no podemos cometer errores, que los apóstoles u otros ministros no puedan cometer errores, pero hay que aprender algo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 14, Pablo y Bernabé. Recuerda entonces que dijimos al principio, así como Pablo, así como los apóstoles que iniciaron también la predicación del evangelio y el discipulado, así también como al final Juan como apóstol en el libro que él escribió de las revelaciones celestiales y de la condición de la iglesia, de los mensajeros y de los habitantes de la tierra, todos ellos tenían un conocimiento muy claro que quedó escrito acerca de cuál es la conducta de los hombres. Como hombres, ellos no escondieron lo que es una realidad de la humana naturaleza cuando nos conduce a cometer errores. ¿Qué clase de errores? La iglesia debe de conocer qué clase de errores cometen los apóstoles u otros ministros. Bueno, está escrito. Sin embargo, la iglesia también debe de aprender cuál debe de ser el accionar para cuando se cometan estos errores. Bien, aunque en Hechos capítulo 14 se nos habla de la obra de evangelismo, pero el conocimiento y la conducta de Pablo y Bernabé, que era también apóstol, Bernabé también fue un apóstol, dice la escritura que llegando a Listra había un hombre que había nacido cojo desde el vientre de su madre. Él se diagnosticó que estaba cojo porque así nació en un estado de parálisis. Y cuando ellos estaban predicando el evangelio, dice que aquel hombre tenía su mirada puesta en ellos y Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, entonces Pablo dio una ordenanza, una declaración de fe y dijo lo siguiente: con fuerte voz dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, dice, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas o de los ídolos a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al final, versículo 18 dice, diciendo estas palabras, tuvieron dificultad, dice, o apenas pudieron impedir, o con dificultad impidieron que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Usted y yo, si pensamos en los apóstoles de este tiempo, los que conocemos y que son declarados que son de parte de Dios, usted y yo no vamos a escuchar que hoy les digan a unos que es Mercurio, ¿verdad? A otro que es el dios Júpiter. Eso era parte de la cultura y de la idolatría. Ellos utilizaban esas enseñanzas y relacionaban que alguien que tenía poderes sobrenaturales o que tenía también el respaldo de una región
de las regiones celestes o espirituales, pues ellos decían realmente son dioses. Hoy en algunas ocasiones se ha hablado acerca de la idolatría que se tiene a algunos de los apóstoles. Hoy se ha hablado acerca de lo que es la idolatría que se ha tenido algunos apóstoles que ya han fallecido. Hoy parte de la sección de la iglesia ha encontrado muchos tropiezos. Se ha sentido ofendido esos tropiezos, ofensas, escándalos. Y tenemos que ir entonces entendiendo lo que en este tiempo y en la cultura que se lleva aún en el corazón de personas que no han sido renovadas. Entonces hay personas que al conocer esta verdad entendemos lo siguiente: lo que Dios quiere es que nos volvamos de la idolatría al Dios vivo. ¿Cuál es el centro de nuestro corazón? ¿Cuál es la vista, la mirada nuestra ahora como miembros de la iglesia de Jesucristo? Y Pablo lo dijo, siendo apóstol, pero diciendo, somos hombres de igual naturaleza que ustedes. La diferencia es que tenemos una comisión y que en esta comisión hay un respaldo espiritual, sobrenatural, que viene de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún los poderes sobrenaturales confirman que este evangelio es un evangelio de poder. Pero esto también es para hacerles un llamado: salgan de la idolatría. O sea, ahora en la iglesia, los apóstoles no son puestos para que nosotros volvamos a la idolatría. Al contrario, que salgamos de la idolatría y volvamos con todo nuestro ser al Señor nuestro Dios. Pero ¿qué son los apóstoles? Amados hermanos, los apóstoles son los que dan la palabra. Los apóstoles son los que predican el evangelio. Los apóstoles no son los que hacen los milagros. Jesucristo es el que hace los milagros por la voluntad de Dios. Así que ni el evangelio ni la doctrina que predican los apóstoles son para que nosotros caigamos en la idolatría. Son apóstoles, ministros, hombres con una humana naturaleza semejante a la suya y a la mía, que entonces la palabra, el evangelio y lo que el Señor hace como obra sobrenatural nos conduce a volvernos a Dios en la totalidad. Entonces, Dios en su voluntad y por medio de nuestro Señor Jesucristo dio dones a los hombres. Pablo en su ministerio, Bernabé en el ministerio confirman: seguimos siendo hombres. Pero hay otra escritura también para ir concluyendo. Quiero que usted la contemple. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2, versículo 11 hasta el versículo 14. Vamos a buscarla y vamos a leerla para conocer lo que está escrito y lo que nos enseña acerca de los apóstoles. Dice esta versión en el versículo 11: cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, personalmente, frente a frente, porque era de condenar. Piense en esto. ¿Cómo es que el apóstol Pablo encuentra un motivo, una causa, para enfrentarse, para oponerse a una conducta que describe más adelante que la estaba practicando el apóstol Pedro? Quizás usted no se había imaginado bien, pero como ya estamos hablando acerca de la humana naturaleza, ahora esta humana naturaleza que puede conducir a la persona que esté, hombre que esté en el ministerio apostólico, como en el otro, o como en otro ministerio, profeta, pastor, maestro, evangelista, alguien que tenga un don espiritual. Somos hombres, hermanas, son mujeres de una humana naturaleza semejante a los demás. En lo que es esa
naturaleza, ese carácter que traíamos de Adán, que ahora estamos siendo algunos regenerados, pero que a otros que no han oído, que no se han convertido a Cristo, pues sí tenemos que decirles, somos hombres, pero tenemos un don ministerial que nos ha capacitado por el Espíritu Santo para hacer una función como predicar las buenas nuevas. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual el apóstol Pablo dice, me le opuse cara a cara? Bueno, antes de venir, algunos de parte de Santiago, dice, Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Aquí está entonces la causa. Antes de venir algunos de parte de Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Quiere decir que Pedro, cuando estaba con los creyentes gentiles convertidos a Cristo, dice que comía con ellos, compartía con ellos, tenía coinonía con ellos. Pero cuando venían a esa misma región, algunos de los de la circuncisión israelitas que todavía creían en lo que era la justicia por medio de las obras de la ley, entonces dice que Pedro se apartaba, retraerse, separarse, y dice porque les tenía miedo. Bueno, ¿usted se imaginaba que los apóstoles no tienen miedo? Y quiero incluir aquí un poquito también, ¿alguien se imaginaba que los profetas no tienen sus temores? ¿Alguien nunca pensó que los evangelistas no tienen sus temores? ¿Que los pastores no tenemos temores? ¿Que los maestros no tenemos temores? Tenemos una humana naturaleza que en ocasiones experimenta el temor. En este caso, el ejemplo del apóstol Pedro, podemos decir por qué. Porque tenía una humana naturaleza, porque era hombre. Y por eso se describe esa conducta que después el apóstol Pablo la declara como hipocresía. Pues con esa conducta dice que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos, por la hipocresía de ellos. Entonces no solamente era Pedro, no solamente era Bernabé, sino que eran otros los cuales fueron alcanzados con un sentimiento de temor en el que se vieron como obligados, llevados a actuar con hipocresía. ¿Qué es la palabra hipocresía? Una palabra muy fuerte que cuando alguien se la dice a otra persona así con una, vamos a decir, con una cara de enojo, ¿verdad? Con resentimiento, con odio, con el sentido de pelear. La palabra hipocresía es muy fuerte en el tono y en la actitud que tome una persona que se le diga a otra. ¿Qué significa la palabra hipocresía? El apóstol Pedro dice que él personalmente le resistió. Quiere decir, llegó delante de él. La palabra que utiliza la Escritura dice, era de condenar. ¿Condenar qué? Condenar la hipocresía. ¿Qué significa condenar la hipocresía? La palabra condenar es un veredicto en donde se hace responsable a una persona por una falta, por un acto equivocado. Así que piense en el apóstol Pablo que llega delante de Pedro y que le dice, tu actitud es una actitud equivocada y eres responsable. Entonces, la hipocresía viene como resultado de una acción equivocada en la que después no actuamos con sinceridad o de acuerdo a la verdad. Bien, en la humana naturaleza de los apóstoles, el apóstol Pedro se describe que existe la conducta del temor, la conducta que debe de ser
condenada, atribuirle la responsabilidad a alguien que está actuando equivocadamente y que como consecuencia después viene la conducta de la hipocresía, el disimular o no actuar con sinceridad o no actuar de acuerdo a la palabra de verdad. Bien, todo esto nos enseña entonces algo muy interesante para usted y para mí, no solamente por el hecho de conocer lo que está escrito, sino por el hecho de guardar en nuestro corazón para tener una actitud sana en cuanto a lo que es el ministerio de los apóstoles, la conducta de los apóstoles, pero también para discernir los que no son, los que son por la voluntad de los hombres, los que se dicen ser y no son, y los que son también siervos de Satanás. Amados hermanos, esto nos ayude a nosotros, y aquí concluimos también entonces con la parte de la conducta de los apóstoles. Posteriormente le invito para que nos acompañe, estaremos hablando acerca de la doctrina que enseñaron los apóstoles. Bueno, ha sido un placer estar con usted. Dios le bendiga, Dios fortalezca también su cuerpo, sane su alma, y Dios bendiga la obra de sus manos, y el Señor le conceda protección y bendición sobre su casa. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde, si tiene algún comentario, agréguelo. Nos puede llamar al área 323-727-6033 para alguna pregunta. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima reunión.